Juan, gracias por estar. Gracias por invitarme. Bien, ¿se tiene idea o tenés idea de la propuesta más o menos concreta de lo que llevará el gobierno argentino al fondo como para empezar una negociación Hay puntual? trascendido, pero creo que idea clara no. Y se habla de un 30% de quita que estaría integrado en dos partes. Un 15% directo, o sea, de quita pura, y otro 15% por efecto de la prórroga de los vencimientos, que sería más o menos de 3 años. Vale decir que el valor presente del título caería otro 15%, entonces estaríamos sumando 30%. Entonces, bueno, esto es lo que está en análisis en este momento, pero parecería que esta es la parte que el Fondo Monetario aprobó en la negociación, la charla, y ahora habrá que ver, bueno, cómo se plasma esto en la negociación con los jugadores principales, que son los acreedores privados. Porque el fondo, de alguna manera... El fondo ha dicho ahí, bueno, que acepten los privados una quita del 30%. Exactamente, esto sería un poco el panorama. Pero hay que ver. De algún modo existen también posibilidades de otro tipo de acuerdos, ¿no? Así que, bueno, a ver, creo que el gobierno debe tener una jugada, lo que llamamos un plan B. El gobierno no quiere pagar hasta el 2024 que no haya ningún vencimiento, digamos, para poder crecer, que la economía crezca. Yo no estoy tan seguro, hay posibilidades. Por ejemplo, ahora en marzo y abril vencen los 2 meses 1.600 millones de dólares. Yo creo que se va a pagar. El problema es mayo. En mayo tenemos, por el Bonar 24, 3.300 millones de dólares. Ahí se complica un poco. Pero no nos olvidemos que enero vino muy bien. Enero arrojó un superávit, la balanza comercial, de 1.015 millones de dólares, que representa un 172% de crecimiento respecto de enero del año pasado. O sea que tenemos una tendencia positiva, aún con todo esto que está ocurriendo. El caso de China, que lo mencionaban ustedes desde el punto de vista sanitario, pero que no es menor desde el punto de vista económico también, ¿no? Pues está trabando y bastante el negocio, deprimiendo commodities, bueno, una cantidad de temas que son realmente preocupantes, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los acreedores privados? Porque, digamos, todo el sobrevuelo de los fondos de inversión, los buitres, todo eso, siempre parece no tener fin. Sí, daría la impresión de que hay un semiacuerdo, pero vuelvo a repetir, el semiacuerdo es porque esta vez en la no está griesa, digamos, porque en la justicia norteamericana no está tan predispuesta como... Hasta ahora no pleitearon, ¿no? Hasta ahora están escuchando... Bueno, pero en la cabeza lo deben tener. Por supuesto, pero de algún modo la gran diferencia ahora es que el fondo sale a decir, acuerden. ¿Sí? Me parece que esto no es menor. También ya aparentemente hay guiños del secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, ni Francia, o sea, la Argentina va juntando adhesiones fuertes, entonces esto me parece que puede ser muy útil a la hora de la negociación. Y lógicamente el problema, no, si bien pinta bravo, no es tan bravo. ¿Por qué? Porque mirando los números estamos hablando de 120.000 millones en todo. Y de alguna manera, como dije antes, si lográramos deprimir la tasa de interés, que esto a nivel mundial se está hablando de tasas muy bajas, si la Argentina ofreciese un 5%, es una flor de tasa en términos de lo que es la tasa hoy internacional, estaríamos hablando de un flujo de intereses no mayor a 6.000 millones de dólares. Este año había que pagar como 15.000, 17.000. Claro, estamos hablando de capital. No, digo, si se posterga y entra, digamos, el alivio sería postergar esos vencimientos y que se paguen intereses que sean pagables. Exactamente. Esto habría que verlo y meterlo dentro de una ingeniería financiera, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, el que nos está viendo dice, a mí que me importa todo esto, y la verdad que sí te importa, porque si tenés que, es como en tu casa, si tenés que destinar parte a pagar la deuda y si no etcétera, destinar 50, destinar 15 a pagar una deuda. Claro, no podés, docentes, obra pública, supongo, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, el ajuste se está viviendo, ¿no? O sea, sobre todo es un ajuste desindexatorio.
se está hablando de salarios que van pintando de porcentual a fijo. La parte jubilatoria, si bien hay un porcentaje, de alguna manera incide mucho la parte fija. Es decir, la Argentina está tratando de poner de una manera u otra los números en línea y además, bueno, ha planteado que gran parte del ajuste queda pospuesto para el 2023 y paradójicamente el fondo también acepta esto. De modo que daría la impresión de que los astros están de nuestro lado, ¿no? Digo, ¿cuál es el efecto al corto plazo? Si se quiere, todavía no hay muchos números. Sí, en enero el consumo bajó un 3%, fue una caída menor a lo que se venía registrando, pero aún así siguen caídas, es decir, seguimos en recesión. ¿Cuál va a ser el impacto? Porque digo, ese ajuste fijo en las jubilaciones, ese ajuste fijo en las paritarias, si se quiere, en los aumentos salariales de la población, tiene un efecto y lo va a tener, de hecho. Digo, nadie puede esperar que la recesión se corte cuando en realidad es menor el dinero que la gente está recibiendo, ¿no? Yo diría, formulémonos la siguiente pregunta. El año pasado, ¿hubieron ajustes fijos? No, fueron porcentuales. Tanto en el salario como en los saberes jubilatorios. Y sin embargo el consumo cayó estrepitosamente. ¿Y por qué cayó? Porque la dinámica inflacionaria excedió estos ajustes. La idea sería tratar de lograr, bastante difícil por cierto, pero necesario, esto lo subrayo, difícil pero necesario, tratar de lograr que los ajustes fijos sean en medio de un escenario antiinflacionario, o sea, donde la inflación descienda y esto permita activar el motor del consumo. O sea, que ese dinero poco, si se quiere, que reciben de aumento salarial, rinda un poco más. Rinda porque más no lo come la inflación. No nos olvidemos que está enmarcado esto en dos puntos, yo diría, vitales. Uno, el congelamiento de tarifas por lo menos hasta junio, y se está hablando de estirarlo un poco más. Y el otro tema que está pasando muy desapercibido, pero para mí es muy impactante, es el descenso brusco, diría yo, de la tasa de interés. Claro. Son dos elementos que por ahí están perdidos de vista. ¿En cuánto está ahora la tasa? Sí. La tasa está rondando ahora el 40%. El 40%. Estamos muy bien. Sí, sí. Digo, todo esto inclusive da lugar a un resquicio que quizá, ignoro si el gobierno lo tiene o no, y es que con esta baja de la tasa, esto impacta positivamente en el costo de las LELIQ. Claro. De tal modo que el gobierno puede en algún momento arbitrar pesos contra dólares de reserva. Esto tiene un impacto negativo en el balance del Banco Central, pero más que compensado con la baja de la tasa de las LELIQ. Claro. Claro. Había una oferta, o había trascendido una especie de oferta así, que era no pagar capital hasta el 2024. ¿Cómo? No pagar capital, una oferta que había trascendido, que se publicó en algunos diarios también. Y a partir de 2024 se prometían 5.000 millones de dólares que iban a salir de Vaca Muerta. Sí, por eso todo eso está en el terreno de la negociación. Pero creo que también estamos llevando una negociación extrema para después ceder, lo cual me parece perfecto. Y yo no creo que este sea el resultado final. Insisto, veo posibilidades financieras de corto, insisto, marzo, abril me parece que pagamos perfecto, seguimos performing en este sentido. Mayo sí lo veo como un problema, aunque podríamos resolverlo, no sin sangre, pero lo podríamos resolver. Pero bueno, todo esto es materia de negociación y habrá que ver cómo se entabla la negociación, ¿no? Finalmente. ¿Qué pasa con lo más crítico, Juan, que son los alimentos? 4% cayó el consumo, perdón, en enero, no un 3%. Aún así, la caída en supermercados fue mayor que ese promedio. En cuanto a los alimentos, se intenta, si se quiere, atender a la parte más crítica de la población, que es la que no puede acceder directamente a los alimentos, con la tarjeta alimentaria. Sin embargo, hay registro ya, y de hecho el número de inflación lo arrojó también, que los alimentos han aumentado
marcado por encima de la inflación promedio el último mes. Digo, bueno, no nos olvidemos que en enero se eliminó la exención del IVA. Sí. Y esto tuvo un impacto muy serio en el precio. Ahora habrá que ver qué pasa, siempre hablando del consumo, con esta medida nueva que se sacó de devolver un 15% sobre la tarjeta, la AUH y la tarjeta de los haberes jubilatorios mínimos. Ese 15% tiene un máximo de 700 pesos, así que bueno, esto puede ser un paliativo, digamos, dentro del esquema de problema de consumo que tiene el país. Sí, pero no está frenando la inflación, es decir, los precios siguen subiendo. En todo caso, eso es una retribución para los sectores más débiles. Si hablamos de la inflación en su conjunto, el 2.3% de enero está hablando de una desaceleración. Si la anualizamos esa tasa, está 35%. Estaríamos hablando de una merma de 20 puntos. Lo que pasa es que estamos partiendo de una situación compleja y cualquier suba, como si yo tengo una herida, digo, un roce menor me duele. Pero los alimentos aumentaron por encima de ese 2,3. Los alimentos y bastante cierto, más. Sí, pero por eso digo, y sí, el efecto bolsillo lo va a atenuar este 15% que estoy hablando. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, en el jubilado se retornó el tema de los medicamentos gratis. Hay un conjunto de temas que en materia de bolsillo que le va a quedar más plata en el bolsillo a los jubilados con eso, ¿no? Que le va a quedar más plata en el bolsillo a los jubilados. Yo entiendo que sí. Estamos hablando de las capas bajas. Sí. No así las capas medias y altas, donde allí estamos viendo un achatamiento de la pirámide. Sí, digo, también es la discusión, coincidimos en esto, Tuni, que un jubilado que gana 22.000 pesos no es de clase media tampoco. No. Digo, es una jubilación muy baja. Eso según se está estudiando. Hay una propuesta de Grabois que llevó al gobierno, al ANSES, donde, por ejemplo, por ahí se va a vincular ese nivel de dinero, hasta creo 40, 50.000 pesos, si esa persona es inquilino, por ejemplo. Allí entonces por ahí se va a buscar alguna medida paliativa con eso. De subsidio al alquiler, no sé qué es lo que puede llegar a ver. Claro. Pero se van estudiando. Lo que pasa es que en el diseño siempre quedan partes desequilibradas. Y bueno, pero es gente que ya viene sufriendo mucho. No recibió el bono por de pronto. El jubilado sí. El jubilado de 20.000 pesos. Ah, sí, claro. No recibió el bono, ahora recibe un poquito menos del 11%, aunque casi el 11%. O sea, viene con... por eso digo la que verdad que es bajísima, una jubilación de 20, 30.000 pesos es baja, muy baja. No, desde luego. Claro. Juan, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Gracias. Pausa. En minutos volvemos con más noticias.